ictus constituye la segunda causa de muerte en España, primera entre las mujeres, y afecta cada año a entre 110.000 y 120.000 personas, es decir, cada 14 minutos muere un paciente por ictus en nuestro país. Para hablar de ello, contamos con la jefe de la sección de unidad de ictus del Hospital Universitario de La Paz y miembro de la Sociedad Española de Neurología, doctora Blanca Fuentes. Muy buenas. Hola, encantada de estar aquí con ustedes. Pues su unidad fue una de las primeras, de las pioneras, dedicada específicamente al abordaje del ictus. ¿Cuál es el papel de estas unidades en esta patología? Bueno, efectivamente la unidad de ictus del Hospital Universitario La Paz fue una de las pioneras en España en cuanto al concepto que ahora se tiene de una unidad de ictus destinada a los cuidados agudos del paciente con ictus, que entendemos por cuidados agudos las primeras 24-48 hasta 3 días aproximadamente según la estabilidad del paciente. Porque previamente había algún modelo de unidad de ictus en España, pero estaba dedicada a toda la estancia, no se daban esos cuidados agudos, que son lo que realmente están marcando la diferencia en el pronóstico de los pacientes con ictus. La atención a un paciente con ictus agudo en una unidad de ictus condiciona una menor mortalidad, mayor probabilidad de supervivencia además con mejor situación funcional, con mayor recuperación neurológica y mayor capacidad de reintegrarse a su vida habitual. Y además son unidades de ictus que son muy eficientes desde el punto de vista de gestión sanitaria, porque consiguen reducir la estancia de los pacientes y el coste de la atención a los mismos en un hospital. Entonces, realmente el modelo de unidad de ictus ha cambiado radicalmente el pronóstico de los pacientes con ictus. La clave es esa multidisciplinaridad, digamos. Sí, las unidades de ictus tienen pues una marcada orientación multidisciplinar. Están coordinadas por neurólogos expertos en ictus, pero consideramos que es necesario que participen en estas unidades pues muchos otros especialistas que están implicados en el manejo de nuestros pacientes, como son los cardiólogos, los rehabilitadores, medicina intensiva, geriatría, cirugía vascular, neurocirugía, neuroradiología, es decir, es un grupo de trabajo muy amplio y todo enfocado a intentar mejorar el pronóstico de nuestros pacientes con ictus. En el hospital existe un proyecto que se llama Teleictus, ¿no? ¿En qué consiste exactamente? Bueno, desgraciadamente las unidades de ictus todavía no están suficientemente implantadas en todas las áreas, en todos los hospitales. Entonces hay pacientes que acuden a un hospital y no se les puede ofrecer ese cuidado de la unidad de ictus. El sistema de Teleictus lo que hace es, de alguna manera, que el neurólogo especialista en ictus pueda ver a través de un sistema de cámara web al paciente que ha sufrido un ictus y está en otro hospital, evaluarlo, evaluar sus pruebas diagnósticas y tomar la decisión de tratarlo, para tratarlo lo antes posible. Nosotros en la Comunidad de Madrid también hemos sido pioneros en la implantación del sistema de Teleictus, que lo hemos puesto en colaboración con Neurología del Hospital Infanta Sofía, que bueno, pues dispone de un equipo de neurología, pero no de una unidad de ictus, de tal manera que cuando el paciente llega allí, nosotros lo vemos con las cámaras, decidimos ponerle el tratamiento y luego, por supuesto, el paciente viene a los cuidados de la unidad de ictus del Hospital La Paz. Y con este sistema que hemos conseguido pues aumentar el número de pacientes que son tratados con trombolisis intravenosa, hemos conseguido también reducir el tiempo que se tarda en tratar. Hemos reducido los traslados innecesarios entre los dos centros, es decir, pacientes que finalmente no era un ictus, hemos conseguido detectarlo a tiempo y evitar ese traslado de un paciente que no lo necesitaba. Y bueno, la verdad que los resultados son tan buenos que hemos recibido recientemente el premio de la Asociación Madrileña de Neurología a este trabajo. Y bueno, pues parece que va a ser el punto de partida para que en la Comunidad de Madrid se extienda el sistema de Teleictus. De hecho, ya en
plan de ictus de la Comunidad de Madrid que acaba de ser presentado y actualizado, ya se ha incorporado como uno de los objetivos el implantar el teleictus en la comunidad. Porque se sabe cuántas unidades aproximadamente de ictus debería haber por habitante en este. Lo que está de alguna manera recomendado es el número de camas de unidad de ictus por habitante, y se recomienda una cama por cada 100.000 habitantes. ¿Ahora mismo se está cumpliendo este ratio? No, todavía no se cumple. Las unidades de ictus están, pues, aunque no llega al 100% de lo deseable, están muy condensadas en las grandes ciudades. Madrid y Barcelona es donde más densidad de unidad de ictus, de camas de unidad de ictus hay en España, y en comunidades pequeñas, pues como por ejemplo puede ser Navarra, también, aunque hay una unidad de ictus, el número de camas está bastante adaptado a las necesidades. Pero hay provincias, creo que en este momento serían unas 20 provincias en España, que no tienen camas de unidad de ictus, de tal manera que los pacientes de esas provincias no tienen acceso a este sistema de atención especializada que tan buenos resultados tiene. Hay estudios que demuestran cómo cuando hay un protocolo claramente establecido, por ejemplo en el caso de las unidades de ictus, o incluso con ese proyecto de teleictus, que implique una atención pues eso, muy protocolizada para el paciente, se mejoran las consecuencias o se impiden que haya posiblemente peores desarrollos. Una de las características fundamentales de una unidad de ictus es precisamente eso, que existan protocolos que nos permiten realizar una serie de cuidados estandarizados, y son protocolos que están adaptados a las guías de práctica clínica, de tal manera que es la mayor evidencia disponible en cada aspecto, en cada momento. Pero aún así todavía hay margen de mejora, y eso también lo hemos demostrado en el Hospital La Paz con las vías clínicas. Las vías clínicas, que son un sistema que estandariza no solamente la actuación médica, sino también la actuación de enfermería, la actuación de rehabilitación, y una serie de parámetros que están de alguna manera organizados en una matriz temporal, de tal manera que en el día 1 o el día del ingreso se hacen una serie de cosas, en los siguientes días está todo, son muy estandarizado. Eso consigue mejorar incluso los resultados que ya se obtienen con las unidades de ictus. Nosotros hemos analizado los primeros años de la puesta en marcha de la vía clínica de ictus, y hemos conseguido reducir aún más las complicaciones hospitalarias. O sea, que cuanto más protocolizamos, de alguna manera estandarizamos el tratamiento, mejores resultados obtenemos. Eso sí, siempre teniendo en cuenta que el protocolo es algo que no es rígido, que en cada paciente luego pues existe una posibilidad de adaptación en función de sus necesidades. Sí, porque recientemente había un estudio que indicaba que en el caso, por ejemplo, del infarto, cuando en las comunidades autónomas donde hay ese código infarto establecido, la mortalidad era bastante inferior a la de la media. Me imagino que en ictus también pasa lo mismo, claro. Hay muchas, cuando uno analiza el mapa de la mortalidad por ictus en España, hay muchas diferencias entre provincias, y eso básicamente es por la disponibilidad, el acceso a los cuidados en unidad de ictus que hay o no hay. Recientemente en la Sociedad Española, en el Congreso de la Sociedad Española de Cardiología, se presentaba un nuevo estudio que venía un poco a reforzar estudios anteriores en cuanto a la utilidad de los nuevos anticoagulantes orales para la prevención de ictus, sobre todo en pacientes con fibrilación auricular. ¿Qué papel han jugado los nuevos anticoagulantes orales en la atención al paciente con ictus, o la prevención del paciente que puede desarrollar ictus? Pues realmente para los neurólogos la llegada de estos nuevos anticoagulantes de alguna manera se podría considerar como una pequeña revolución, en el sentido de que han demostrado un beneficio que en los pacientes de ictus es muy importante, que es la reducción de hemorragias, del riesgo de hemorragias cerebrales asociadas a anticoagulantes, que para nosotros es una enfermedad, es una condición que tiene un pronóstico muy malo.
Entonces, esa es la principal ventaja que nosotros como neurólogos encontramos a estos nuevos anticoagulantes. El problema es que la implantación, o sea, la prescripción todavía está de alguna manera limitada y entonces pues no se ha conseguido generalizar su uso y bueno, estamos intentando avanzar en que cada vez más pacientes que se puedan beneficiar de estos tratamientos pues realmente los puedan tomar. Las dificultades económicas, imagino que es uno de los problemas, o quizás también hay un poco de falta de conocimiento por parte de los profesionales. ¿Hay un poco de las dos cosas? O... Puede haber un poco de las dos cosas. Recientemente he leído pues eso, que hay profesionales sanitarios que no conocen muy bien el tema de los nuevos anticoagulantes. Yo creo que se tiene miedo al cambio, la inercia en medicina también existe y aunque disponíamos de un fármaco que era eficaz y no se le puede negar la eficacia, pero tenía sus problemas, ahora cuesta mucho cambiar, movernos a uno que su principal ventaja, ya lo he dicho, es la seguridad. Entonces, la inercia influye, pero también influyen pues, las restricciones económicas y la situación de que son fármacos que están sometidos a unas condiciones de financiación y por tanto necesitan un visado y eso no es lo mismo en una comunidad que en otra y hay también diferencias entre comunidades en España. ¿Cómo diría que ha cambiado el abordaje del ictus en los últimos años? Hemos hablado de, lógicamente, la aparición de las unidades, ha comentado el tema de la trombólisis intravenosa. ¿Cómo ha cambiado, cómo se podría decir, de unos años a esta? ¿Cómo ha sido esa evolución? Bueno, pues la evolución yo creo que ha sido muy positiva en el sentido de que hace unos años, justo antes de poner en marcha las unidades, el ictus era una enfermedad pues que realmente estaba sometida a lo que llamamos el nihilismo terapéutico, que era que, bueno, pues mala suerte ha tenido un ictus, no podemos hacer nada, ¿no? Y muchas veces los pacientes pues se dejaban en un pasillo o en una sala del hospital, pero sin prestarle mucha más atención. Y eso ha cambiado radicalmente. Ahora yo creo que hemos conseguido que todo el mundo se mentalice que el ictus es una catástrofe, es verdad, pero es una enfermedad prevenible y tratable. Entonces, en cuanto eso va cambiando, nosotros también vemos un cambio en el perfil de nuestros pacientes. Cuando empezaban las unidades de ictus, que los pacientes venían realmente muy graves, ahora cada vez vemos pacientes con un ictus pues leves, moderados, porque el tratamiento de la hipertensión están haciendo mejor, de la diabetes lo están haciendo mejor, el tratamiento de la fibrilación auricular pues se va un poco insistiendo en la prevención primaria. Entonces está cambiando el perfil del paciente que llega, pero es que además estamos consiguiendo recuperar esos pacientes que tienen un ictus en unos niveles mucho más elevados que lo que conseguíamos hace años. O sea que hay mucho que hacer, pero bueno, lo que se ha hecho ha sido muy positivo. El ictus también afecta a pacientes jóvenes, sí, en ocasiones. ¿Qué parte hay de peso, digamos, de factores pues, o de enfermedades cardiovasculares o de enfermedades como la diabetes que pueden actuar e influir notablemente en la aparición de ese evento cerebrovascular? ¿Y qué parte es de otro tipo de patologías, digamos, que pueden ser más pues, hereditarias o genéticas? Bueno, enfermedades genéticas con herencia de padre a hijo que produzcan ictus, hay algunas, pero son excepcionales. Realmente la carga genética que pueda haber en el ictus está más diluida y un poco más en relación con la predisposición a la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia en determinadas familias. No es una herencia así que se transmita como tal de padres a hijos indefectiblemente. Es cierto que también que el ictus puede afectar a cualquier edad. Lo que vamos a tener son distintas causas dependiendo de la franja de edad de la que nos movamos. Puede afectar a niños
Y ahí, bueno, pues alteraciones cardíacas y alteraciones de la sangre son un poco las causas más importantes. En jóvenes, pues influyen pues, alteraciones de la sangre, anticonceptivos, por ejemplo, en las mujeres, o drogas como la cocaína, también puede ser uno de los factores que vemos con cierta frecuencia en pacientes jóvenes. Y a medida que se van cumpliendo años, a partir de los 60, 65 años, pues ya el peso de la hipertensión, de la diabetes, de los niveles elevados de colesterol, las arritmias cardíacas como la fibrilación auricular, ahí es donde toman ya pues un gran peso, ¿no? Una gran importancia. ¿Qué papel juega, la unidad es puntera en neurosonología? ¿Qué papel juega esto, la imagen, ¿no? en el tema del ictus? Bueno, la neurosonología lo que nos permite es evaluar a pie de cama y en cada momento la situación hemodinámica cerebral. Podemos ver si la arteria está ocluida, si cuando nosotros administramos el tratamiento trombolítico la arteria se recanaliza o no se recanaliza, y en ese caso tenemos que pasar a un segundo paso. Nos permite además identificar la causa que ha producido el ictus, por ejemplo, si es una estenosis de carótida. También nos permite detectar si el paciente tiene un shunt de derecha a izquierda a nivel intracardíaco, sin necesidad de hacer un electrocardiograma en ese momento, pero ya nos orienta. Luego lo confirmaremos con pruebas cardiológicas, pero nos permite esa orientación. También si tienen estenosis intracraneales. O sea, la verdad que la neurosonología tiene muchísimas prestaciones que nos ayudan mucho, tanto en el manejo agudo como en la búsqueda de la etiología del ictus. Una búsqueda de la etiología me imagino que será también importante para evitar una repetición, ¿no? Porque claro, un tanto por ciento importante de los pacientes vuelven a repetir el evento. Claro, se estima que entre un 17 y un 20% de los pacientes con ictus van a recurrir, y para poder prevenir adecuadamente tenemos que saber muy bien cuál es la causa que tuvo inicialmente el paciente con ictus. Entonces es fundamental hacer un estudio etiológico completo para ajustar esa prevención secundaria. Otra de las partes importantes es ese conocimiento de alguna forma a la población de los síntomas, de cuándo hay que acudir a urgencias o al especialista. ¿Cuáles son esos síntomas de alarma? ¿Y se está llegando lo suficiente con estos síntomas? ¿Ya la población, desde el punto de vista de los especialistas, conoce cuándo debe acudir, cuándo hay una posible urgencia? Pues realmente se están haciendo campañas, y se han hecho campañas en España y se han hecho campañas en muchos otros países a través de diversos medios de comunicación sobre todo, y la verdad que los resultados luego no son los esperados, desgraciadamente, porque luego no llegan ni a un 10 o un 15% de la población que realmente está en riesgo en los estudios que yo he visto publicados sobre este tema. Creo que poco a poco sí se va mentalizando la sociedad en general y de lo que es un ictus. O sea, la palabra ictus, que antes era una palabra muy desconocida por la población, ahora ya si el paciente te viene o el familiar diciendo creo que tengo un ictus o mi familiar ha tenido un ictus, pero reconocer los síntomas del ictus es lo que cuesta más. Hay mucha gente que se despierta pues con pérdida de fuerza, con pérdida de sensibilidad en un brazo y en una pierna, y se duerme a ver si se le pasa ese que es el cambio de actitud, ¿no? Una vez que la población conoce lo que es el ictus, tiene que cambiar la actitud en el momento que reconoce los síntomas. Eso está costando todavía. Y de hecho, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, en un análisis que se hizo entre los diferentes hospitales con unidad de ictus y sin unidad de ictus, todavía hasta el 50% de los pacientes que sufren un ictus van por sus propios medios al hospital. Luego estamos perdiendo el beneficio que tiene el llamar al 112, que le va a llevar más rápidamente al hospital con unidad de ictus, porque el paciente cuando va a su propio hospital no sabe si tiene una unidad de ictus o no, y puede de alguna manera pues
ir a un hospital sin unidad y eso va a determinar que a lo mejor no reciba tratamiento. Entonces sí que todavía es necesario hacer muchas más campañas y llegar un poco más a todas las personas. Doctora Fuentes, pues con ese mensaje de necesidad de más concienciación, más campañas, nos quedamos. Muchas gracias por haber venido en Salud TV. Muchas gracias.